Quizás es uno de los escritores más condecorados y prolíficos que ha podido existir, cuya categoría de monstruos hace ver pequeño al catálogo de Trevor Henderson, o incluso hace ver pequeño a las creepypastas. Y es que, casi todos sus monstruos han sido muy destacables en el género de terror, los cuales han perturbado, no a miles, sino a millones de espectadores. Es por ello que decidí ordenar a los monstruos del gran escritor Stephen King, y saber de una vez por todas cuál es el más poderoso de todos, y quizás no estén todos, puesto que no he tenido la oportunidad de leerlos a todos, o ver casi todas las películas que se basaron en sus libros. Sin más, podemos comenzar. Gates Grid. Del cementerio de mascotas, obviamente estaría entre los más débiles, podría haber puesto al Wendigo, ya que se menciona que es el causante de las resurrecciones y el que tiene poder sobre el cementerio, pero sin embargo no lo hemos visto en acción del todo en las 4 películas que se nos presentó, por lo que preferí incluir a Gage en la lista, que incluso es más grotesco y retorcido ver un bebé cometa esos crímenes que cualquier adulto podría hacer. El bebé, pese a su tamaño, se las puede apañar para esconderse y confundir a sus víctimas, y usar bien ciertos objetos punzantes, o hasta tener fuerza para comerse la cara de las personas, lo que nos da a entender que el cementerio no solo lo cambia para mal, sino que también le otorga una fuerza superior al ser humano, o hasta incluso inteligencia, puesto que si somos realistas, ningún bebé podría hacer esas cosas. Lástima que no tiene mucha resistencia y es apenas un infante, muriendo de una inyección mortal. Anne Wilkes. La maldad hecha enfermera, quien mantuvo encerrado por meses a su escritor favorito, al punto de torturarlo como fracturarle las piernas para que no tuviese oportunidad alguna de escapar, aunque en el libro se dice que Annie le terminó cortando una de sus piernas. Y quizás sea yo, pero fracturarle las piernas con un mazo en la cama es más grotesco que lo que se nos cuenta el libro. Esta tipa ya de por sí estaba muy mal de la cabeza, ya que antes como enfermera, mató a muchos niños en el hospital o hasta recién nacidos, lo cual a más de uno pone los pelos de punta. Cuyo. Como había mencionado antes, él es un perro San Bernardo, quien antes era un perro amigable y tierno, pero tuvo la mala suerte de ser mordido por un murciélago, lo que le provocó rabia al perro, haciendo que cambie repentinamente su actitud, volviéndose más agresivo con la gente, al punto de matarla sin piedad alguna, olvidando quiénes eran sus dueños. El tamaño de Cuyo era enorme, por lo que tenía incluso fuerza para abollar autos con varias embestidas, aun si estas embestidas lo hacían sangrar de manera brutal. En la película, vemos que a pesar de ser apuñalado al momento, Cuyo aún siguió con su ataque, y no fue detenido hasta que la madre logra supuestamente matarlo con un arma de fuego. Carrie White. De las primeras obras que el escritor hizo en sus primeros años, quien ha descrito a Carrie como una chica traumada, víctima de los abusos psicológicos de su madre religiosa, quien siempre la maltrataba y golpeaba, pues la madre siempre la vio como un producto del demonio. Estos traumas provocarían que Carrie con el tiempo más desarrollase poderes telequinéticos, como para mover objetos con la mente, o hasta tener la capacidad de leer las mentes, que pese no hace mucho uso de esta habilidad en las películas, en el libro se nos da una pequeña escena donde lee la mente o proyectar los pensamientos de la única persona que la trató bien para saber si estuvo involucrada en la broma pesada de su baile escolar. Kurt Barlow. De las películas de Salem Lot, él es un vampiro ancestral, quien llega al pueblo pequeño de Jerusalem Lot, haciéndose pasar por un extranjero misterioso, quien tiene el propósito de convertir todo el pueblo en una colonia de vampiros. Como todo vampiro, consiste en convertir a sus víctimas en vampiros por medio de mordidas en el cuello, hipnotización y control mental, o hasta corromper pueblos enteros. Tengo mi duda si es igual o más poderoso que el mismo Nosferatu, ya que según lo que he investigado, Kurt es un ser antiguo y ancestral, el cual está conectado con fuerzas cósmicas, y que pese tener las mismas debilidades de todo vampiro como las cruces, el sol, agua bendita o ser atacado por una estaca al corazón, las víctimas de Barlow aún siguen atacando aun si este ya ha muerto, sobre todo que Barlow es un poco más resistente. Para no entrar en discusión, yo lo dejaría en un empate de momento si tengo que comparar a ambos. El Boogeyman.
Una de las representaciones de Stephen King que más llamó la atención recientemente, ya que a pesar de tener las típicas debilidades como miedo a la luz, al ser una entidad de la oscuridad, hay que decir que sus habilidades y sadismo lo vuelven en un ser muy peligroso, ya que incluso posee habilidades interesantes, como la manipulación de la realidad, fuerza sobrenatural, omnipresencia, lo que quiere decir que puede aparecer en cualquier parte donde desee, especialmente si está acosando a una familia usando la oscuridad y sombras para manifestarse, o hasta emitir sonidos o imitar las voces de cualquier persona, esto con el fin de llamar la atención de sus víctimas, o con la intención de divertirse y seguir atormentándolas, alimentándose de las esencias. Christine. El auto asesino más emblemático, quien ya de por sí lo podríamos catalogar el auto del diablo, puesto que no cualquiera sobrevive cuando alguien se monta sobre él, siendo Arnie el único que Christine sí agarró algo de cariño, puesto que fue de los pocos que ha cuidado al auto como oro, lo cual llevará al auto en matar a quienes considera una amenaza o un obstáculo para su relación con el dueño, o también si otros se pasan de la línea como golpear, dañar, o hasta incluso ensuciarlo, Christine de alguna forma los matará de maneras imaginativas. Entre sus poderes, consiste la capacidad de corromper y transformar a su dueño en una entidad maligna, reflejos y potencia sobrehumana, o hasta capacidad de comunicarse a través de la música de los años 50 en su radio, hasta en el libro se sugiere que puede absorber y consumir las almas de sus víctimas, y por supuesto la más destacada como la regeneración automática, el cual le permite regenerarse de cualquier daño, no importa si aún si fue aplastado, incendiado o convertido en chatarra en un basurero, Christine puede regresar las veces que quiera. Lo siguiente, es el virus o ente alienígena llamado, el asteroide Re-AM. Este cometa, al igual que el virus de 1999, puede controlar todo tipo de máquina, aunque su poder parece no ser tan limitado como el virus, ya que infecta y altera todo tipo máquina o de tecnología, siendo un camión con la cara del Duende Verde con el que más vamos a reconocerlo, con el logo Happy Toys, pues en casi toda la película actuó más como líder de los otros camiones de carga, al punto de rodear a los protas para que no tuvieran escapatoria. Quizás su única debilidad sean los misiles nucleares, ya que se dice al final de la película que fue destruido el cometa por un misil soviético, que para luego de eso, las máquinas ya dejasen de comportar de manera tan violenta. El Behemoth. De todos los monstruos de la niebla, el Behemoth podríamos considerar como el más. Un momento. ¡No! ¡Tú no sales en este episodio! Como decía, el Behemoth es quizás de los monstruos más fuertes que ha pisado la Tierra, cuyo tamaño supera los límites, y si bien no lo hemos visto mucho en pantalla, se volvió tan memorable, junto con el misterio que lo rodea, ya que posee un tamaño masivo, que con las pisadas que da, hace que tiemble el suelo como ningún otro. Podríamos pensar que es un ser pasivo, puesto que nunca atacó a los protas ni otras criaturas, de hecho, en el libro se menciona que lo acompañan otras criaturas aladas sin molestarlo, tolerando la presencia de quien sea, claro siempre y cuando no lo ataquen. El mono. Tuve la oportunidad de ver recientemente su película, y con lo que se nos mostró, es básicamente un mono de juguete, o eso es lo que no quieren que creamos. Lo que hay que saber, el mono lleva consigo unas varillas con tambor, aunque en el libro se dice que llevaba unos platillos. Cada vez que toca su instrumento, girando la perilla, el mono parece controlar las muertes, o el destino de algunas personas, ya que una vez que deje de tocar su instrumento, las personas morirán aleatoriamente, quizás incluso más aleatorias que el destino final. No se sabe bien su origen o lo que es, ya que el relato es corto, pero podríamos pensar que es un objeto maldito o endemoniaco, el cual tiene el poder de matar a las personas con tan solo tocar su instrumento de 1000 maneras, ya que incluso su poder es tan grande como para destruir medio pueblo. El Hotel Overlook. Si bien podría colocar a Jack Torrance en el listado, el hotel es el causante del estado de Jack, pues no solo tiene vida, sino que es en realidad una entidad sobrenatural y maligna, quien provocó el estado de locura, no solo de Jack, sino de otras víctimas que han vivido en ese hotel, alimentándose de la energía psíquica de las personas, manipulándolas o poseyéndolas, ejerciendo una influencia sobre las mentes de sus huéspedes, llevándolas a la locura, al punto de provocar suicidios, o hasta asesinatos horripilantes. El hotel intenta aprovechar el resplandor de los personajes como Danny, para aumentar su propio poder, lo que lo convierte en un objetivo para la familia Torrance. Blaine el monorriel.
Se dice que este es uno de los villanos más malditos y perversos, siendo básicamente una inteligencia artificial, aunque su mente va más allá de lo artificial, ya que posee una inteligencia o la mente de un psicópata, esto debido que cuando empezaron a caer los ases de la Torre Oscura, su programación se alteró y se volvió en un monorriel asesino. Posee una velocidad supersónica y estructura indestructible, conocimiento e inteligencia extrema, dominio y control de sistemas y acceso de armas y sensores. Quizás su única debilidad fue, al estar muy obsesionado con los acertijos, le tocó buscar lógica a algunos acertijos tontos, lo cual provocó que se frían sus circuitos. Lo siguiente, es Randall Flagg, de la novela Apocalipsis o conocida también como La Danza de la Muerte. Randall Flagg es una mezcla entre hechicero demonio y avatar del caos universal, siendo básicamente un agente del mismo, ya que provocó la caída de civilizaciones enteras, y en muchos sentidos es una manifestación del mismo mal humano. Randall domina la magia caótica, lo cual le permite crear ilusiones o maldecir personas, invocar demonios o espíritus, manipulación de elementos como el fuego, viento, y la oscuridad, manipulación mental y emocional, lo cual le permite leer los pensamientos, teletransportación, cambiar de forma, poder de viajar entre dimensiones siendo básicamente un ser interdimensional, lo cual le permite existir fuera del tiempo lineal. Creo que no hace falta decir quién es, así que vamos al grano, pues ya sabemos de todas sus capacidades como entidad cósmica, el cual en los libros tiene más capacidades que las películas que intentaron demostrar. En el libro, o hasta incluso Dross, ha mencionado que es hembra en realidad eso, y que ya estaba dando a luz para que continúen con su legado, pero gracias al club de los perdedores ya crecidos, pudieron detener y destruir los huevos, llevándose todo el pueblo, puesto que eso tenía cierto control sobre la ciudad de Derry. Dentro de poco veremos una serie que nos contará los orígenes del payaso, por lo que esperemos exploren un poco más su origen. La tortuga Maturin. Digamos que es lo opuesto al payaso, ya que mientras uno se cataloga como el devorador de mundos, el otro es creador de mundos o universos. La tortuga es muy benevolente, quien ayudó en todo momento al club de los perdedores y les dio la clave para poder contrarrestar su poder, al menos les enseñó lo básico antes de que muriera al vomitar en su caparazón. No sabría decir si es más poderoso que eso, por lo que lo estaría poniendo a la par, ya que algunos dicen que es su hermano. El Rey Carmesí. Uno de los villanos finales y supremos del universo de Stephen King, quien ya de por sí es más poderoso que Pennywise y la tortuga juntas, ya que tiene la intención de destruir, no solo el universo, sino otras dimensiones, aunque para ello, su intención es derribar la Torre Oscura para lograrlo y una vez hecho, se volvería en el Ser Supremo. Es el hijo o manifestación directa del caos primordial, cuyos poderes cósmicos hacen ver a Pennywise como un bebé, que incluso, Randall Flagg le sirve. Entre sus poderes, puede alterar y destruir universos, telepatía, manipulación de mentes y proyección astral, engendrar demonios, infectar mundos con locura y entropía, en pocas palabras, es la fuente del mal absoluto del universo de Stephen King. Aunque bueno, si tú crees que me equivoqué en algún punto, que es lo más seguro, puedes dejármelo saber en los comentarios, y si bien me faltaron algunos personajes como John Coffey o la Torre Oscura, hay que aclarar que John Coffey no es un monstruo sino un ángel a decir verdad, en cuanto a la Torre Oscura, más que ser un monstruo es más bien un anexo en el universo de Stephen King, que por obvias razones estarían en el podio de los más poderosos. De paso tómenlo como el especial de Halloween de este año, aunque si tengo tiempo, subiré la lista de la parte 5 de los iconos de terror antes del 31 o después. Así que sin más, nos vemos en otra.